y también nuestros panelistas que nos acompañan regularmente, don Luis Paulino Vargas, economista, y don Federico Rivera, también economista, para que darnos sus aportes con respecto al tema de las importaciones y el tema también del crecimiento económico anual de nuestro país. Para iniciar, en contexto con la nota que acabamos de ver, las importaciones decrecieron a nivel general, sin embargo, creció la importación de vehículos. Bueno, ahí hay tal vez explicarle a los amigos radioescuchas y televidentes qué significa esto, porque claro, si uno habla de crecer, dice, bueno, se importó menos, sin embargo, hay más vehículos. Claro. Entonces, tal vez contextualizarnos un poco este informe que ustedes presentaron el día de ayer y cuáles fueron los principales hallazgos. Muy buenos días, don André. Muy buenos días, tengan todos. Y en efecto, el informe de Costa Rica Importa, esta es su tercera edición, es el informe oficial de la Cámara de Comercio Exterior en relación al análisis de inteligencia de la realidad del sector importador. Se basa en fuentes oficiales derivadas de los datos de la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Comercio Exterior y de Procomer, donde hacemos un análisis profundo, se generan conclusiones técnicas de información que se tratan de permear hacia la ciudadanía en general. Y sí, tal como ustedes lo estaban refiriendo, uno de los datos interesantes es de que, y de hecho ya marca tendencia desde el año 2013 a la fecha, que básicamente la factura importadora ha venido decreciendo por múltiples factores que ahora podemos discutir. Y en contrario, más bien el volumen de importación va creciendo. De hecho, para entre 2014 y 2015 decrece la factura en un 7% promedio y crece el volumen de importación en un 2 punto tanto. Esto quiere decir de que no es de que Costa Rica esté comprando menos, a pesar de que la factura ha decrecido, sino que muy probablemente el precio se ha vuelto más competitivo y por ende se está comprando, no necesariamente tal vez claudicando la calidad del producto, sino que muy probablemente también el hábito de compra del importador ha ido cambiando. Se están buscando orígenes de importación que vengan a significar costos logísticos menos o más bien reducidos para que eso no tenga un impacto directo a la hora del importador pagar sus impuestos. Entonces, por ejemplo, orígenes que habían sido tradicionales sobre ciertos productos, por ejemplo, Argentina, Paraguay, con los cuales no se tienen tratado de libre comercio, por ende no entran con preferencia arancelaria, están quedando de lado y volvemos a ciertos orígenes tradicionales, como por ejemplo Estados Unidos y China. En el caso concreto de los vehículos, en efecto, el sector como tal de transporte, que aquí hay que hacer un hincapié, ¿verdad? No solamente incluye vehículos automotores, sino que transporte como tal, a través del análisis, lo abarcamos también con respecto a sector marítimo y aéreo, a pesar de que es un porcentaje de la factura bastante pequeña en nuestro país, crece un 22%. ¿Por qué fue importante este dato para el año 2015? Bueno, por dos factores. Uno, tradicionalmente, dentro de los 30 sectores de interés de importación, sector petroquímica, que es todo lo que es petróleo y sus derivados, gasolinas, siempre ha sido el primer sector de importación. Pero para el año 2015 sufrió a nivel mundial un descenso en los precios de petróleo. Entonces, nuestra factura para ese año decreció habitualmente. De hecho, el sector petroquímica decreció en factura en un 42%. Entonces, esto hace que se genere un traslape y el sector transporte se considera para 2015 el primer sector de importación. A pesar de eso, a pesar de que haya sido por este descenso en los precios de petróleo lo que hizo que el sector transporte subiera, la importación de vehículos de alrededor de 1.500 centímetros cúbicos en el país se consideró como el quinto producto de importación a nivel nacional. Además, a ese le tenemos que sumar la importación de motocicletas, de transporte de carga y de buses traídos desde Tailandia. Entonces, todo este grueso de datos hace que el sector transportes hoy por hoy sea muy importante para el mercado importador. De hecho, que hubo un aumento de un 31%, bastante importante en lo que es la importación de motocicletas y la mayoría de transporte para mercancías, o sea, camiones pesados, que fue lo que más importó también. Exactamente, sobre todo una composición importante de China y de Corea del Sur. De hecho, es interesante el tema de Corea, porque precisamente ahora va a ser el próximo país con el cual vamos a entrar en un tratado de libre comercio. Y lo interesante es que Corea del Sur, sin necesidad de tratado, ya estaba en un crecimiento de importación, tanto de valor como de volumen. Don Federico, tal vez mencionar la parte en lo que André hacía énfasis de que no fue
que bajaron el volumen tal vez, pero bajó más bien, subió el volumen, pero bajó la factura de las importaciones porque la gente está haciendo compras más inteligentes en los mercados internacionales y los empresarios nacionales están buscando productos de calidad pero con precios más competitivos. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por el espacio y también un saludo acá a los colegas. Bueno, hay un aspecto importante y es que hoy día se habla, porque eso es un tema que algunos todavía no lo vienen trabajando a fondo, digamos, el colega lo toca, que es el tema de inteligencia económica. Una de sus variables es la logística. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Si usted quiere traer un contenedor desde El Salvador a Costa Rica, el costo de traerlo es de $1,250. Pero traerlo desde China cuesta $1,000. Esto es algo que hay que entender porque ahora el tema del comercio se basa en la logística de transportar la mayor cantidad posible de contenedores a costos más bajos. Entonces, lógicamente, eso incide digamos, en la factura. Lo otro, las importaciones más fuertes, porque eso hay que entender que la economía internacional a nivel de contenedores, de trasiego, y se basa más que todo en Asia versus Estados Unidos, pero del este. Recuerden que nosotros somos simplemente un puente, ¿verdad? Además, somos hasta bodegas, simplemente. Alguna parte de esas importaciones se quedan acá. Pero ustedes lo ven, por ejemplo, la cantidad de buses que hay, no voy a mencionar el nombre de las empresas, pero sí la cantidad de buses que hay de China, por ejemplo. Eso abarata mucho. Se sabe que no solamente China, porque pensamos que todo Asia es China, y no, él lo mencionó, es Tailandia, también estamos hablando de Singapur, estamos hablando también de Vietnam, la India, ¿verdad?, etcétera. Y recordemos que también pues las inversiones se mueven también de acuerdo a esta logística. Ahora, ¿cuál es el reflejo que estamos viendo hoy día del tema de que aumenten las importaciones en los vehículos? Es porque el primer trimestre, más que todo el segundo, empezando del primero al segundo, es cuando se da Expo Móvil. Y sabemos que Expo Móvil vende una gran cantidad de vehículos que todavía no se han producido. Entonces, lo que ustedes están viendo es exactamente el reflejo simplemente de esas ventas. Lo otro, hay empresas, ¿verdad?, que en este momento están compitiendo, por ejemplo, que a usted le cae bien el vehículo porque sabe que la marca X está posicionándose y le están entregando un vehículo, digamos, con cuotas un poco más bajas y para sostener. Pero sabe que la preocupación no es lo que se está mencionando aquí en materia de exportación. Es que el Estado tiene la información de que el transporte crece a una velocidad que todavía no la estamos todavía entendiendo y descifrando. Hay un mensaje claro que ese mercado no está regulado, porque hay que entender que en la economía internacional usted, si controla y regula al mercado, vas a tener problemas con las empresas. Yo las puedo regular, pero no las puedo controlar. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí esto? Que el Estado sí tiene la información de que tiene que trabajar en inversión en materia de mejorar el transporte público, porque esto es, yo lo podría decir así, es casi como un tsunami, porque al consumidor simplemente usted no le pone límites. Lo otro es que también, claro, hay unas ventas que disminuyeron, porque recordemos que hay una recomendación económica de no endeudar más a la gente, ganando en colones con ventas en dólares. Y yo creo que los bancos en esto entendieron el mensaje de la SUGEF en materia de atenuar un poco este tema. Yo creo que por ahí también la demanda, digamos, no se llegó al nivel que se esperaba. Don Luis Paulino Vargas, economista también, menciona a nuestros otros dos invitados que hay un cambio de cultura, ahora hay un consumidor inteligente, un importador inteligente, lo que reduce los montos de factura a la hora de importar en Costa Rica. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, primero debo decir que yo el informe no lo conozco, me gustaría tenerlo luego y examinarlo con más detenimiento. Pero bueno, que la factura de importaciones se reduzca, pues seguramente es motivado fundamentalmente por el hecho de el desplome de los precios de los combustibles. Seguramente, bueno, don Andrei lo anticipó,
La razón principal por la cual el valor de lo importado se ha disminuido debe tener que ver fundamentalmente con el hecho de que los precios del petróleo y de los combustibles se desplomaron en los últimos 2 años aproximadamente. Aparte de que hay a nivel mundial un ambiente de muy bajísima inflación, incluso a veces con tendencias a la deflación, y en ese contexto mundial donde los precios casi no aumentan, donde más bien hay países preocupados por el nivel tan bajo de la inflación y tratando de llegar a niveles un poquito más altos de inflación, pues también es comprensible que las cosas que se importen del mundo pues puedan conseguirse a mejores precios, porque en general el ambiente económico a nivel mundial es de muy baja inflación, a veces más bien de ciertas tendencias hacia la deflación, que son motivo de preocupación para las autoridades económicas en muchos países del mundo, no en Costa Rica. Curiosamente en Costa Rica hay manifestaciones de tendencias hacia la deflación, y aquí a las autoridades económicas les parece la octava maravilla. En cualquier otro país del mundo donde haya autoridades económicas un poquitico más responsables que las de Costa Rica, eso sí genera preocupación. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, pues que los importadores son inteligentes, yo no tengo la menor duda. Están buscando favorecer su negocio y estoy seguro que lo hacen con inteligencia. Lo que yo no estoy tan seguro es que el consumidor sea igual de inteligente. Lamentablemente el consumidor costarricense está muy influido por la publicidad, y en nuestra sociedad pues se ha establecido una cultura consumista que a veces tiene manifestaciones realmente irresponsables, ¿verdad? Y de hecho yo creo que hay datos que sugieren que los niveles de endeudamiento a nivel de las familias están creciendo y creciendo fuertemente. Si uno ve los datos de crédito y uno sigue las series históricas de crédito a lo largo de varios años, o tan solo con ver los datos de crédito, que los estoy viendo antes de entrar acá, del último año, uno observa que los rubros de crédito que crecen más aceleradamente son vivienda por un lado y consumo por otro lado. Y vivienda y consumo fundamentalmente sugiere endeudamiento de las familias. Entonces, cuando hablamos de que crece mucho las importaciones de automotores, posiblemente ahí hay muchísimos automóviles que vienen comprados a crédito por parte de familias que se están echando encima una jáquima más grande, ¿verdad? Y que es parte de una tendencia que uno puede identificar claramente en los datos. O sea, el crédito para consumo más el crédito para vivienda representa arriba del 60% de todo el crédito que el sistema financiero de Costa Rica da. Y repito, esos 2 rubros de crédito no van a sectores productivos, no es para inversión productiva, no es para modernizar la economía, para incorporar mejores tecnologías, para hacer más productiva la economía. Eso es crédito que fundamentalmente representa endeudamiento de las familias. Y entonces en ese auge de la importación de vehículos posiblemente estamos teniendo una manifestación de esa tendencia hacia el endeudamiento, que debería preocuparnos, ¿verdad? El endeudamiento siempre tiene límites, nadie puede endeudarse, ni siquiera los estados pueden endeudarse, excepto tal vez Estados Unidos, pero ningún estado del mundo puede endeudarse indefinidamente, mucho menos las familias puedan endeudarse indefinidamente, y eso debería prestársele atención, ¿verdad? Don Andrei Calderón, de Inteligencia Comercial de Cresex. Sin embargo, lo que es la importación de los derivados del petróleo, ¿verdad?, como el diésel, la gasolina, los medicamentos y los artículos electrónicos como los celulares, anteriormente han venido ocupando los primeros lugares. Este año, pues, lo que es el área automotriz tiene un repunte, pero estos siguen siendo muy importantes y tienen unas cifras elevadas de importación. Así es, vamos a ver. Per se, petroquímica va a ser siempre los principales rubros de importación, tanto por su valor como por su volumen, pero por la naturaleza de producto. Pero sí, medicamentos siempre ha estado como segundo producto de importación, con o sin petroquímica. Pero lo interesante, y tal como lo decían los compañeros, el consumo final de mercancías que no son bienes intermedios para producción, sino que van directamente para el consumidor, tales como son los celulares, las computadoras y las tablets, están dentro de los principales rubros de importación a nivel nacional. Entonces, eso lo que evidencia es que tenemos una sociedad altamente consumidora, y por eso es que también somos tan interesantes para socios comerciales que reconocen en Costa Rica a un país ampliamente consumidor. ¿Okay? En efecto, por ejemplo, los celulares se colocaron
con petroquímica como el tercer producto de importación a nivel nacional y sin petroquímica como segundo producto de importación nacional. Entonces, es bastante interesante este dato porque se ha mantenido, o sea, desde 2013 ha estado dentro de los principales rubros. Ahora, quitando la parte propiamente de consumo final, dentro de los 25 principales productos, sí van a existir lo que son bienes intermedios. Y aquí quiero hacer una acotación porque es muy interesante entender que las importaciones no es que sean malas, más bien forman parte de una cadena futura de exportación. ¿Qué quiere decir? Nuestros exportadores obviamente no van a producir todo lo que necesitan para generar sus productos de valor agregado de exportación. Entonces nosotros esto lo importamos. Importamos estos bienes intermedios que procesamos a nivel nacional y luego salen de nuestro país con un producto de exportación de alto valor agregado. De hecho, dentro de los principales productos de importación para 2015 estuvieron rubros como alambre de cobre, papel y cartón, etcétera, maíz amarillo, habas de soya, que no producimos a nivel nacional y que son requeridos por nuestra industria. Entonces, el entender ese encadenamiento productivo también es muy importante para también no asustar, digamos, al público, donde a veces hay una tendencia ideológica de que la importación tal vez es nociva y que está saturando el mercado. Hay algo muy curioso sobre esto que quería consultarle, don Andrei, es que uno pensaría que lo que más se necesita son materias primas a la hora de importar, ¿verdad? Que como mencionaba usted, materias, madera, vidrio, etcétera, no sé. Pero no es eso. Los ganadores están siendo, bueno, el petróleo como tal, el automotriz y el consumo. Entonces, ¿estamos dejando de producir o cuáles están siendo ahora las nuevas necesidades de los costarricenses, de los productores? Porque ya no están importando en tal cantidad materias primas como podría haber sido hace unos años. Vamos a ver. Eso no es tan cierto debido a que se sigue importando la materia prima en un volumen importante, solamente que si comparamos los volúmenes de materia prima versus el tonelaje de los automóviles, ¿verdad? O del tonelaje de petroquímica, obviamente siempre va a ser más importante este. Entonces, en una balanza, pues obviamente se va a ver más la importación de estos otros rubros versus los de materia prima. Y también el costo. Acordemos que también para el año 2015 bajaron los precios de materias primas y entonces también eso hace que queden un poco en los escaños más abajos. Pero no, sí se mantiene. Tenemos que tener claro, nuestro país no es un país industrial, no tenemos producción industrial fuerte, además de las que se genera en zona franca, y por ende vamos a ser importadores netos de este tipo de rubros. Don Luis Paulino, bueno, mencionaba don Andrei que seguimos siendo importadores más que incluso, bueno, me corregirá, que exportadores. Entonces, ¿cómo va la economía caminando en eso? ¿Qué tan saludable es para una economía importar más que exportar a la hora de generar ingresos al país? Bueno, la economía de Costa Rica siempre ha sido y lo sigue siendo una economía que consume más de lo que realmente produce. Ahora, si uno revisa los datos de la balanza de pagos del Banco Central, uno encuentra que siempre hay un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y cuando uno dice déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, para decirlo en sencillito, lo que está diciendo es que consumimos más de lo que producimos. Ahora, el problema actual, que es un problema de este momento, pero que se arrastra desde hace 8 o 10 años atrás, es una situación de sobrevaloración del tipo de cambio. El tipo de cambio está en un nivel que no es realista, que está sobrevalorizado, y esa sobrevalorización del tipo de cambio favorece las importaciones, propicia el que el país importe más, propicia que se importe más para consumo, como propicia también el que a la hora de obtener los insumos que la producción requiere, esos insumos en mayor medida sean importados. O sea, la sobrevalorización del colón es un mecanismo que propicia el que la economía no genere valor agregado, que la economía no produzca los insumos que serían necesarios para sus propios procesos productivos, sino que esos insumos provengan del exterior. Entonces, digamos, en este momento, aparte la tendencia histórica de la economía costarricense a consumir por encima de lo que produce, en este momento y desde hace unos 8 años por lo menos, vivimos una situación donde el nivel del tipo de cambio no es realista, el nivel del tipo de cambio está sobrevalorizado,
Esa sobrevalorización del tipo de cambio impacta sobre las exportaciones e impacta sobre las actividades que en general están volcadas hacia afuera de la economía costarricense, como es también el caso del turismo, pero también afecta la producción nacional que compite con importaciones, entonces propicia, facilita la importación de productos que compiten con productos nacionales, producción nacional que podría abastecer el mercado nacional, se ve dificultada para ser la que abastezca el mercado nacional en virtud de que las importaciones competitivas pueden entrar relativamente baratas, pero además tiene ese efecto, digámoslo así, de destrucción, de deshilachamiento, digámoslo así, del tejido productivo interno, en la medida en que propicia que los insumos que se podrían producir localmente sean importados, porque para los insumos producidos localmente resulta difícil competir con insumos importados dada la situación del tipo de cambio. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo quisiera, la idea que yo quisiera aquí transmitir muy brevemente es que existiendo un factor, digámoslo, estructural de largo plazo que está tanto en la cultura de la sociedad costarricense como en la forma de funcionamiento del sistema económico, en virtud del cual usualmente y a lo largo de muchísimo tiempo siempre hemos consumido por encima de lo que producimos, y eso hace que en la balanza de pagos siempre tengamos un déficit en virtud de que importamos más de lo que exportamos. Ese factor de muy largo plazo se ve agudizado por una situación del tipo de cambio que no es realista, que al no ser realista debilita la capacidad exportadora del país y en cambio incentiva la tendencia importadora del país. Para el negocio importador está muy bien, para otra gente no está igual de bien, y de hecho los gravísimos problemas del empleo que en Costa Rica tenemos, que son extremadamente graves, sin ninguna exageración, esos gravísimos problemas del empleo, posiblemente uno de los factores, no digo que sea el único, pero sí uno de los factores importantes detrás de ese problema del empleo tiene que ver justamente con esta situación artificial, digamos, esta situación artificial que estamos viviendo con el tipo de cambio y todos los impactos que esto tiene sobre el funcionamiento de la economía. Perfecto, don Federico. Brevemente, una percepción sobre eso mismo que comentaba y que refutaba don Luis Paulino, para pasar ya al tema también del IMAE. Bueno, aquí lo importante a nivel de globalización, las economías se dividen en 3 grupos. Las primeras economías son las que pueden producir y consumir sus propios productos. El segundo grupo es aquel que por lo menos un 50% necesita importarlo para poder sostener la economía internamente, más que todo la demanda. Y las terceras economías son como las nuestras, ¿verdad? Entonces, que tiene que importar el 100%. Y ustedes lo ven, nosotros tenemos que importar el 100%. Incluso no tenemos empresas o industrias especializadas en reciclajes de alta tecnología o de chatarra, porque tenemos más bien que tomar esa chatarra y exportarla, por ejemplo, a China, para que allá la metalurgia pueda fundir esos metales y los procesan en nuevos productos y los volvemos a importar. Ese ciclo es así. ¿Cómo funciona Costa Rica? Es muy sencillo. Esto es una economía que se divide por trimestres, ¿verdad? Esto no es difícil de entenderlo. Los importadores donde adquirieron muchísima experiencia en materia de cómo importar y cómo ajustar los precios a 3 meses, exactamente cuando estaban las mini devaluaciones. Porque las mini devaluaciones siempre les tocaba, importar, ¿verdad? Un poquito más costoso. Los exportadores no tenían problemas porque siempre ganaban más de lo normal, porque la devaluación era del punto 13 al punto 17, y lo que hacían los importadores era simplemente cuando llegaba el producto ajustaban el precio a 3 meses. Entonces es un sector que tiene muchísima experiencia. Además de eso, conoce qué es lo que pasa acá. Se mencionó el tema de los commodities, ¿verdad? Y en palabras sencillas, eso son todas las materias primas. Entonces, Costa Rica importa el 100% de trigo, importa el 100% del petróleo, importa el 100% de su tecnología,
El maíz, ese es un país que producía maíz, dejamos de producir maíz porque, bueno, le hemos dado más prioridad al tema de las importaciones de maíz. Y recuerde que en los supermercados, cuando usted va a un supermercado, recuerde que del 100% de los productos que usted está viendo, el 80% tiene maíz. O sea, eso es una de las materias primas más importantes. Ahora, mientras los commodities se mantengan en esos precios, como el cobre, que el ICE es un fuerte importador de cobre, eso hace que las facturas, digamos, de momento se mantengan ligeramente bajas. Pero recordemos que a partir de junio es cuando las importaciones empiezan a superar en su brecha, ¿verdad? Hasta diciembre. Pero, por ejemplo, en enero, ¿verdad? Si hablamos de que las importaciones empiezan a superar hasta de 1.400, 1.600, hasta 1.800 millones, en enero están en 400 millones. O sea, el promedio, sí, el promedio somos un país que seguimos importando más de lo que exportamos, pero por trimestre hay que entender que las importaciones tienen un efecto cíclico, ¿verdad? Ahora, hay algo importante, ¿verdad? Recordemos que y no hay que dejar de perder de vista de cómo se podría comportar el tipo de cambio a corto y mediano plazo, porque bueno, eso también va a ser inflacionario en los precios. Ahora, el importador sabe que eso puede suceder y qué es lo que tienen ellos, prospectiva. Entonces, por eso es que empiezan a importar maquinaria, ¿verdad? Más que todo transporte, en precios, digamos, muchísimo más competitivos. Don André, para ir cerrando aquí el tema de importaciones y pasar al tema de economía, quería hacerle una pregunta un poco especulativa, ¿verdad? Ustedes nos hablan de que mucho de importador inteligente se debe a los tratados de libre comercio. Tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Hace menos de una semana ganó Donald Trump. Ha tenido muchas críticas con respecto a su posición con respecto a los tratados de libre comercio. ¿Ustedes como sector han analizado eso? Yo sé que es muy pronto, él aún no ha llegado a la Casa Blanca, sin embargo, me parece importante conocer cuál es su opinión al respecto, porque si bien es cierto, la factura ha bajado por el aprovechamiento de los mismos tratados libres de comercio, y Estados Unidos es uno muy importante. Claro. Vamos a ver. La única constante es el cambio y estamos en una etapa ampliamente de cambio. En este momento cualquier proyección es difusa, porque literalmente vamos a comenzar en un periodo donde se van a estar experimentando cambios políticos y comerciales a nivel internacional cada mes. Así que muy probablemente lo que vayamos a especular en esta mesa, cada mes muy probablemente vamos a estar viendo cambios. A pesar de eso, independientemente de lo que pase políticamente, Estados Unidos va a continuar siendo nuestro principal origen de importación. Estamos hablando de que hoy por hoy la importación desde Estados Unidos representa 4.400 y resto de millones de dólares versus los 1.800 millones de dólares de China, que es el segundo origen. Entonces la brecha entre el primer lugar y el segundo todavía es bastante amplia. Representa el 35-34% de las importaciones en factura. Entonces eso quiere decir que todavía es muy importante el ligame que nosotros tenemos con este país. Dentro de lo que el señor Trump ha hablado, no hay una afectación directa a lo que se tiene con CAFTA hoy en día. Así que muy probablemente las condiciones del tratado que nosotros mantenemos todavía no están dentro de la discusión. Y mientras tanto, no podemos hacer que nuestro empresario comience a tener pánico al respecto, ya que no se ha hablado nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Es probable que durante este primer año de transición de gobierno las condiciones comerciales con Estados Unidos se mantengan, y más bien va a depender de cómo reaccionen los otros mercados a nivel internacional y de donde nosotros veamos la afectación, de cómo, por ejemplo, fluctúen los tipos de cambio de las otras monedas, de cómo comiencen a experimentar nuestros otros orígenes de importación, para ver si nosotros más bien o hacemos que el enrutamiento de nuestras importaciones se dirija hacia Estados Unidos o comienza a ser una diversificación. Bueno, y ahora, como lo mencionábamos, vamos a cambiar un poco de tema, y es que en septiembre de este año la actividad económica creció un 0.2% más que en septiembre del año pasado, según el Banco Central. Actividades como los servicios y manufactura crecieron y la construcción decreció. Además, más empleados en el sector privado fueron asegurados. Con respecto a este tema, me parece importante poderlo traer a la mesa
porque no se distancia de las importaciones, es parte de. Entonces, don Federico, ¿qué análisis general le hace usted a estos datos del Banco Central con respecto a que la economía creció, pero realmente 2.0, 0.2 más bien no es un rango muy amplio? Bueno, bueno, ya lo habíamos mencionado un poco de que esta economía, y en alguna entrevista lo mencioné. Recordemos que Costa Rica no es una economía de mercado, es una economía de temporadas, ¿verdad? Esto porque ya lo hemos dicho, es un país que depende mucho de estas importaciones, que es lo que sostiene la economía, pero en el caso de lo que dice el banco, nosotros nos sostenemos con consumo y nos sostenemos con el sector externo, o sea, exportaciones versus importaciones. Lógicamente, hay otras variables que lo entendemos que sería el tema de la inversión extranjera directa, que ahora lo podemos tocar, y el tema, por ejemplo, de el gasto de gobierno, ¿verdad? Que esos son las principales variables macroeconómicas que son las que dinamizan, pero esta economía funciona con consumo y funciona con exportaciones e importaciones, eso es importante entenderlo. En el caso, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, lo hemos visto, por ejemplo, que el boom de las construcciones de los moles, por ejemplo, ya pasó, ¿verdad? Entonces ya se construyó el mall de Alajuela, se terminó el de Cartago, se terminó el de Lincoln, ahora la pregunta es ¿qué sigue? ¿Verdad? Porque los inversionistas todavía no van a ver ni a Limón ni a Guanacaste como un atractivo. El sector turismo, de repente Guanacaste sea más atractivo que Limón en ese aspecto. En Limón tenemos el caso de ATM, ¿verdad? Que eso es una inversión ahí, digamos, ligeramente importante, es extranjera, y digamos ya la construcción que se dio en materia de la represa, ¿verdad? Del ICE, ya eso terminó. Uno de los problemas que tenemos en materia de consumo es el tema de la vivienda. Entonces este es un país que por ser pequeño también los costos o los precios por metro cuadrado, ¿verdad? La gran área metropolitana pues han crecido aceleradamente y hemos tenido que pensar en crear torres, y esas torres también están llegando a un punto. ¿Por qué? Porque estos apartamentos usted no los consigue en menos de $130,000. Ese no es un precio para para el 20% de la población más necesitada, ¿verdad? Esto es más que todo para profesionales, y además los dos tienen que trabajar para sostener en algunos casos la misma cuota del banco. Esto que implica que también la construcción se estancó, y ahí usted lo ve. En turismo se sostiene, se mantiene, porque claro, ahora ustedes ven que llega British Airways, llega por ejemplo Air France, ¿verdad? Llegarían otras, digamos, que se estarían sumando, por ejemplo Cóndor, que llegaría de Múnich, que vienen, digamos, turistas, que no es que estén llegando más turistas, porque eso es tema de inteligencia turística, la trabajan otros colegas, pero sí lo único que hace es que estos turistas lleguen, digamos, por otra vía, y no es que estén llegando más. Pero el sector turismo, si ustedes ven, se sostiene. El que tiene dinamismo, bueno, es el sector automotriz, que ya lo hemos mencionado. Otro que repuntó, ¿verdad?, que no se mencionó, que repuntó, es el sector agrícola, y específicamente la leche, ¿verdad?, que es algo importante, digamos, que se reflejó, y un poco en productos, digamos, como los helechos, el caso, por ejemplo, viene no pronto, pero estamos en la época navideña, donde las exportaciones de flores ornamentales se logra intensificar, y digamos eso genera por lo menos algún dinamismo. Pero voy a dejarlo acá porque ahora venimos seguro con el tema de desempleo, y tocaré tal vez esa otra parte. Perfecto, don Luis Paulino. Bueno, hablábamos en lo que respecta a septiembre, que creció un 0,2 con respecto al año anterior, pero a nivel general, lo que es la actividad económica desde enero a septiembre de este año creció un 4.5%. Los servicios siguen teniendo el mayor crecimiento, y le sigue la manufactura y la agropecuaria, que va quedando un poquito más atrás ahí. ¿Cómo podemos valorar eso? Bueno, las autoridades de gobierno, incluso los medios de comunicación, se manifiestan muy satisfechos porque la economía está creciendo más o menos en esos rangos del 4,5%,
lo cual es mejor que lo de los años anteriores. Entre el 2013 y el 2015, esos 3 años, la economía apenas crecía alrededor del 3% al año, entonces este año se está creciendo 4 y algo, y eso se interpreta como todo un éxito que motiva un gran júbilo por parte del gobierno y de alguna otra gente. ¿Y a qué se le puede atribuir? Ahora, lo que pasa es que yo creo que eso hay que ubicarlo un poco en el contexto histórico. Pareciera que crecer al 4,5% es una especie de auge económico en este momento. Anteriormente, antes de 2008, un auge económico en Costa Rica es cuando la economía crecía al 7-8%. Desde 2008 para acá, eso se volvió imposible. La economía de Costa Rica, desde 2008 para acá, parece tener un techo en 5% y es imposible que crezca ni siquiera en sus mejores momentos por encima del 5%. Entonces resulta que ahora aplaudimos, o aquí hay gente que aplaude, un crecimiento del 4,5%, como que fuera la gran cosa, cuando un crecimiento de 4,5% ubicado en perspectiva histórica es un crecimiento que ni siquiera llega al promedio histórico que la economía costarricense registraba hasta el 2008. O sea, yo quiero resaltar esto porque un crecimiento del 4,5%, 4,5% sigue siendo un crecimiento sumamente mediocre, y eso que es mejor que el de los años anteriores, que era mucho más gris, mucho más mediocre, ¿verdad? Y esto es importante resaltarlo. Algo ha pasado con la economía costarricense desde 2008 para acá, que la economía de Costa Rica crece muchísimo más lenta, crece a ritmos muchísimo más grises, mucho más mediocres, al punto que ahora celebran 4,5% como que fuera un auge económico, cuando los auges económicos en la Costa Rica de otros tiempos era crecer 7-8%. Cuando 4,5% ni siquiera llega al promedio histórico que la economía costarricense tenía hasta 2008. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo quiero resaltar lo siguiente: este crecimiento relativamente mejor de este año 2016 pareciera que tiene 2 motores. El principal motor es exportaciones, pero al decir exportaciones hay que enfatizar que es exportaciones fundamentalmente de zonas francas, que están creciendo a un ritmo de 10, 12, 13%. El resto de las exportaciones, que no es zona franca, si acaso están creciendo al 1%, al 2%, y eso es muy significativo porque en general las exportaciones, la actividad de zona franca genera relativamente pocos empleos y tiene relativamente pocos impactos sobre el resto de la economía. Su capacidad para dinamizar el resto de la economía está comprobado y lo estamos viendo incluso en este momento. Esa capacidad para dinamizar el resto de la economía es sumamente limitada. Ellos están creciendo al 13% y la economía, como la gran cosa, está creciendo al 4%. Entonces, no, su potencial para dinamizar la economía y para generar empleos es limitado. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo motor es el consumo de las familias, de las personas. Y vuelvo sobre lo que dije antes: este consumo parece estar, el combustible de este consumo, la gasolina que pone a caminar ese motorcito del consumo, es fundamentalmente crédito, es fundamentalmente deuda. Estamos hablando, repito, de un proceso que no es de ahorita, viene de atrás, que implica creciente endeudamiento por parte de las familias, y eso debería ponérsele atención, ¿verdad? Eso no es inocente, pues tiene sus riesgos, ¿verdad? Ahora, por otro lado, la construcción efectivamente últimamente no venía nada bien. Hay datos en este momento que ilustran que podría haber un repunte de la construcción para los próximos meses. Los datos sobre permisos de metros para construcción, metros cuadrados para construcción, se han incrementado significativamente. Incluso viendo los datos de crédito, observaba yo ahora hace un rato que el rubro que en este momento está creciendo más rápido es el rubro de vivienda, incluso más que el rubro de consumo, que normalmente venía siendo como el más dinámico. Eso podría sugerir que vamos a tener un repunte de la construcción, posiblemente con fines residenciales, más que construcción comercial, aunque yo no descartaría que también construcción comercial y inventen hacer un mall allá en la cima del Chirripó, porque pues son capaces de cualquier cosa, ¿verdad? No nos extraña, ¿verdad? Pero bueno, es posible que haya un repunte de la vivienda, de la construcción para los próximos tiempos, y ese pudiera ser un nuevo motorcito, que sigue siendo endeudamiento de las familias fundamentalmente, un nuevo motorcito para mover la economía en próximos meses, pero sobre todo
yo lo resalto, o sea, decir que celebrar 4,5% como que fuera un gran, por favor. Don Luis Paulino, sí. Nada más para que no se me vaya y no quedarme con esa duda, usted habla del 2008 hacia atrás y hacia adelante, ¿qué fue lo que pasó en el 2008 que hubo ese cambio en la economía? Bueno, ya ahí necesitaríamos como todo un congreso, un seminario. Sí, claro, pero no, para que no me deje ahí con la espinita. Bueno, yo estaba tratando de decir, así un punto creo que usted me diga, algo pasó. Hay diferentes cosas que han influido en que algo, digámoslo así, algo se rompió a partir de 2008. A partir de 2008, la economía costarricense entró en lo que yo he llamado una nueva normalidad. A partir de 2008, la economía costarricense tiene una normalidad que es distinta a la normalidad de antes de 2008. Y el comportamiento de 2008 para acá está como 2 o 3 escalones más abajo de lo que era usual antes de 2008. Las razones de eso pueden ser muchas. Una de las razones es que la economía mundial crece más lento. Después de la crisis mundial de 2008-2009, de ahí para acá, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón, nadie logró recuperar el dinamismo de otros tiempos. Ese es uno de los factores. Hay factores internos también. Perfecto. Y uno de los factores internos es uno de los que mencioné antes, es el tipo de cambio. Y algunos otros que podríamos mencionar, pero creo que es una confluencia de varios factores. Organicemos un congreso y nos ponemos a discutir porque es muy complejo. Perfecto, bueno, no nos va a dar tiempo de tocar el tema del estudio de Manpower sobre la tasa de la escasez de talento del 2016, pero de verdad que Melissa y amigos acá en la mesa ha sido muy enriquecedor la conversación del día de hoy en temas económicos y nos han puesto muy en perspectiva sobre el tema de las importaciones y sobre la economía nacional. 30 segundos, don Andrei. Exportadores, importadores, acuerpan la economía. 30 segundos de cierre para cerrar la discusión de esta mañana. Correcto. Tal como lo decían nuestros compañeros, las importaciones y las exportaciones son un rubro importante para el dinamismo de la economía nacional. Y pues bueno, más bien pensemos de que en efecto el sector importador y el empresariado en general está generando compras un poco más inteligentes y que esperemos que esto permee también al consumidor para que ese dinamismo se refleje aún más. 30 segundos, don Federico. Bueno, lo que tenemos que entender a nivel de economía nacional e internacional es que hoy día los mercados son más grandes que el Estado. El Estado ha perdido maniobra en materia de gestión y creo que se ha desgastado en temas muy internos políticos y ha dejado, ¿verdad?, como parte, no incluso no de su agenda para reactivar la economía, el tema de prospectiva. Por ejemplo, en materia de que si estamos importando tantos vehículos, tendríamos que pensar lo más pronto posible en solucionar el problema de la política pública en transporte. Además también, no lo mencionamos hoy acá, pero es importante el tema de la política pública en generación de nuevo empleo, porque la tasa de desempleo no repunta. Eso significa que el país se estancó, estamos en un modelo, digamos, que ya se agotó. Eso significa que no estamos trabajando temas de política pública articulada de las pymes para reactivar más esta economía, porque puede insertarse más en la economía internacional. Tenemos, para cerrar, 2 comentarios en redes sociales y les pedimos a nuestros compañeros ponerlos en pantalla. Precisamente Federico Ruiz nos dice: en el 2008 sufrimos los embates de una crisis mundial, hoy estamos en periodo post-crisis. Y Jorge Vega nos dice: ¿qué país de América Latina crece al 8%? Ni China tiene crecimiento, y ya decir que 4% es mediocre es ignorar contexto internacional. Bueno, nos queda para una próxima mesa conversar sobre ese tema. Muchísimas gracias a don Andrei Calderón de Cresex, a don Luis Paulino Vargas, economista, invitado de siempre, y a don Federico Rivera también. Muchísimas gracias y vamos a una pausa. Ya venimos.